Así como existen muy pocos trabajos más ingratos que ser testigo de la ejecución de la pena capital, no hay un amor más doloroso que el de alguien casado con un condenado a muerte. En Colombia está prohibida en la Constitución, pero en Estados Unidos la practican en casi la mitad de los estados. Y hay 122 que cuentan los días de 35 nacionalidades distintas, al parecer 2 de ellos colombianos. El final es tan triste que los condenados en Texas, por ejemplo, perdieron hasta el derecho de escoger su última comida o a despedirse, rezando en compañía de un cura. Andrés Sanín viajó hasta una de las prisiones más infames del mundo, en el corazón de la pena capital, y conoció las penas de 2 mujeres unidas por el corredor de la muerte. Después que los sentencian, dicen, se van atrás la juez con las procuradoras y empiezan a celebrar, aplaudir y a reírse, aplaudiendo, celebrando, un gran gane para ellos. Ni dejaron que nosotros de familia saliéramos para no escuchar la celebración. Ella se llama Yancy Escobar, nació en El Salvador, habla español con acento de inmigrante y está casada con un condenado a muerte por el que está dispuesta a dar su vida. Vamos a pelear porque no es justo. Ella se llama Michelle Lyons, nació en un pueblo vaquero de Estados Unidos, habla inglés y fue testigo de la ejecución de casi 300 condenados a muerte en el estado de Texas que todavía la persiguen. His face I just remember so clearly, you know, and he was much older, but he truly didn't say anything. When the warden said, "Do you have a last statement?" this man just shook his head, didn't say anything, and just kept staring at the ceiling, blinking. And you just saw this one tear roll down his face, and that tore me up more than probably any of the executions I saw, just because it just seemed like someone who was so incredibly alone. Si no fuera por el dolor y las penas que deja la pena capital, como el gran acto final de una justicia extrema, en los familiares, en los testigos y hasta en los verdugos, estas 2 mujeres no tendrían nada en común. A esas personas que entran a ese cuarto a asegurarse que los ejecuten, lo vemos salir de ahí como si nada. Y yo sí les digo, ahora vas a cenar con tu familia después de haber asegurado que se muera alguien. ¿Cómo alguien puede vivir así? You know, it was a constant feeling of guilt for me because I might struggle with an execution because, like, I liked the inmate and thought, you know, I think that if he were given another chance, he could absolutely be redeemed. But then I'd feel guilty because I'd think, well, yeah, because he didn't kill your father. He didn't shoot your father and your father, you know, bleed out on a floor in front of your mom. Como vocera de la cárcel de Huntsville, una de las más polémicas e infames de Estados Unidos, Michelle tuvo que hacer de tripas corazón y estar cientos de veces en ese cuarto frío, donde amarrados en cruz contra una camilla, los condenados a muerte pronuncian su último adiós antes de recibir una inyección letal. You had some inmates who were so incredibly sincere and apologetic for what they had done. You had others that completely professed their innocence and said, no, I absolutely didn't do this. And you had some that didn't speak about the crime at all. You know, they only spoke to their families and said, I love you and I'm sorry to put you through this kind of thing. There were some that were angry, you know, and said very, very ugly, hateful things. And then we had a few that were really happy. Michelle se sabe el libreto de memoria. De un lado del cuarto se hacen los seres queridos del condenado. Del otro, los familiares de su víctima, exigiendo una vida por la otra. Y atrás, sin que nadie lo vea, el verdugo, que tras bambalinas inyecta las 3 drogas que le pondrán fin al acto y a la vida del ejecutado. So compared to those other methods, you think that this lethal injection is the most clinical and unpainful at all? I've seen other states where the inmates have said things about it burning and stuff. I never saw any inmate who talked about it burning. The most that they ever said was, I can taste it. And a couple that said it tasted bad. One said, oh, it tastes nasty, or metallic taste in your mouth. Yancy todavía no ha probado el sabor amargo de esa sala de ejecuciones, pero sí el de la migración ilegal, pues su mamá
cansada de la miseria y la violencia de El Salvador, la dejó cuando era una bebé en manos de su abuela. Migró a Estados Unidos y unos pocos años después contrató a unos coyotes para que le ayudaran a cruzar la frontera y se reencontraran en Houston. Con engaños me trajeron, sí. Me dijeron vamos al parque y ya después ya nunca regresé. Porque a lo mejor yo no me hubiera venido dejando a mi abuela. ¿Y esos recuerdos los borraste, Carlos? No. No, están ahí. El viaje fue tan duro que prefiere no acordarse, pero la preparó para ser fuerte, crecer en un colegio público de Houston, donde reinaban las pandillas, las drogas y la delincuencia, y donde se enamoró perdidamente de Juan Valderas, un pandillero con tatuajes por todo el cuerpo que supo conquistar a toda su familia. Un muchacho muy guapo, muy respetuoso, muy carismático, con un gran humor. A mi mamá se le ganó, le cayó muy bien y dijo, quisiera un chico así para ti. Le digo, yo también. Michelle, en cambio, nació del lado privilegiado de la frontera. Hija de un periodista judicial forjado entre policías y criminales, se inició en el periodismo cubriendo asesinatos, accidentes fatales y hasta cubriendo como reportera una ejecución en la prisión de Huntsville, que confirmó sus peores miedos de joven universitaria. When I was younger, I used to have this fear of someone breaking into my apartment and hiding in the closet. Everybody used to tell me how stupid that was because, like, why would somebody just randomly pick your apartment and break into it? That just doesn't happen. One of the very first executions I witnessed was exactly that. It was someone who picked an apartment at random, broke in and hid in the closet, and then killed the woman. Pero no fue el azar lo que llevó a que la contrataran como parte del equipo de comunicaciones del sistema penitenciario de Texas, sino su fascinación por las cárceles y ese carácter duro que le permitía controlar sus emociones durante las ejecuciones, o incluso cuando le insultaban los familiares de un condenado o la atacaba un reo porque le negaba un esfero en la cárcel. He was trying to keep the pen, and I told him in Spanish, you cannot give it back. And he got mad and started spitting on the glass and calling me a whore and all this other stuff. And whatever, he gave it back. Then you're a young woman, and so you're constantly having to prove yourself for everything, you know? There's absolutely no way you can show any kind of emotion. Fueron pasando 11 años, con casi 12 ejecuciones al mes como testigo y vocera frente a los medios de lo que pasaba en ese gran acto burocrático de quitarle la vida a un ser humano. Y Michelle se aprendió de memoria los pasos de la pena capital como un ritual quirúrgico de la muerte, donde casi todo estaba fríamente calculado, desde el derecho a las llamadas y visitas que tenían los condenados durante la semana de ejecución, siempre con un vidrio de por medio, para prevenir que los usaran como rehenes, un ataque desesperado por librarse de la muerte, pasando por el derecho a escribir sus últimas palabras, dar una entrevista, pedir una última cena o hacer un último chiste antes de morir. There was one guy who in fact was taking submissions for jokes that he was going to tell in his last statement. So he actually put that out there and wanted people to mail in submissions of the joke he would tell from the gurney. Mientras Michelle lidiaba hasta con las bromas de presos que pedían dulces salvavidas o que le sirvieran justicia en su último banquete antes de terminar en este cementerio junto a la cárcel, a Yancy la sorprendió en el colegio la detención de su novio Juan Valderas, acusado a los 19 años por el asesinato a sangre fría de Eduardo Hernández, un joven compañero de la misma pandilla que había entrado en desgracia por delatar a otro por un robo a mano armada. Me llama una amiga, me dice, ¿estás viendo las noticias? Digo, no. Se hicieron una redada de todo el grupito y que lo habían arrestado a Juan. Y yo me quedé como, what, sorprendida, no lo podía creer. ¿No hay evidencia de ADN en la escena? Absolutamente nada, ni las huellas trataron de agarrar. Yancy y la defensa juran que todo fue un montaje, que Juan estaba por dejar la pandilla, que el arma homicida se la plantaron otros compañeros para incriminarlo y que el reconocimiento que hizo una testigo en la escena del crimen fue irregular y dirigido por la misma policía. Agarran la foto de Juan, se la llevan y dice, mira, y dice, oh, puede que sea él, puede que, como que no estaba segura. Le dice, toma tus manos, cubre el rostro, que solo se mire los ojos, foto por foto,
llega Juan y dice, oh, es él. Las irregularidades en la identificación y la demora en un proceso que tardó 8 años en comenzar, pero sobre todo la lucha de Yancy por demostrar su inocencia, hasta celebrando cada año su cumpleaños frente a las cortes de Houston para que nadie se olvide de él, hizo su caso muy mediático, polémico y melodramático. Y le recordamos aquí en su cumpleaños que vamos a seguir peleando hasta ver a Juan liberado. Y el amor va siempre sobresalir, aún la muerte. Y hay que enseñar amor. No hay que condenar a muerte. Eso no es amor. La lucha de Yancy para que el amor venza la muerte, como dice su camiseta, llegó tan lejos que decidió casarse entre barrotes con Juan y tener una luna de miel a la distancia que nadie envidiaría, pero que la hace sonreír en medio del dolor. El día más feliz de nuestras vidas. Gracias a Dios que nos permitieron un poquito más de tiempo porque todo es limitado. Yancy sueña con darle un abrazo y ojalá irse a Cancún de luna de miel, pero no lo ha podido ni tocar. Le ha tocado, en cambio, conformarse con estudiar leyes y ciencias políticas para luchar en las cortes por un nuevo juicio para Juan, pedir la abolición de la pena capital en el Congreso de Texas y rezar por algún milagro que los libere de caminar juntos por el corredor de la muerte. Tú podías tener un futuro, de pronto pasar la página, olvidarte de Juan. ¿Por qué no lo hiciste? No quiero que Juan sea olvidado en una prisión siendo inocente cuando yo sé los culpables están afuera. Tras más de 16 años de su arresto y 7 años de la condena esperando un nuevo juicio en el pabellón de la muerte, y ante la posibilidad de que ejecuten a un joven con cara de inocente, a Yancy y a la familia de Juan se le sumaron esos mismos activistas que iban a gritarle a Michelle durante las ejecuciones y a decir por qué la pena de muerte es una condena criminal. It doesn't stop crime. You kill innocent people, and you're using drugs that came from God knows where. Well, es que we met people in Houston against the death penalty, yeah? So they have here a bunch of arguments. I don't know what she looks like, but if it was Gloria, she used to yell that we were murderers all the time. Así como los verdugos ignoran el dolor de las familias de los condenados, los manifestantes que insultaban a Michelle y a su jefe desconocían los efectos que tuvo en ellos la pena capital. Él terminó alcoholizado de ver tanto dolor y muerte, y ella tuvo que escribir un libro para lidiar con lo que vio. There is a penalty for the author of the crime, basically, but also for the family, you know. No, there's no winners that come out of this. Sí, acá no hay ganadores, solo perdedores. Y si Michelle perdió 11 años de tranquilidad presenciando ejecuciones que nadie quisiera ver, antes de tirar la toalla e irse a una oficina de abogados, Yancy ha perdido media vida defendiendo a Juan, pero se ha convertido en una líder contra la pena de muerte. Se reúnen a apoyar a Juan y también nos reunimos a apoyar a otras familias. El sistema de Texas se traga a las personas pobres. If you have access to a high-dollar defense attorney, you likely would not find yourself on death row. That's probably true. Michelle está de acuerdo, la pena de muerte termina siendo más costosa que la prevención o la educación por los altos costos de las apelaciones y el dolor de las familias. Pero aún caminando por el cementerio donde quedaron tantos condenados a los que vio morir, tiene sentimientos encontrados, pues fue testigo del dolor de su esposo cuando le asesinaron a su hija con un disparo a la cara y se quedó exigiendo justicia. I have one child, and if something happened to my child, would I want the person who did it to pay with their life? Absolutely. And I can't sugarcoat that. I can't pretend that I wouldn't want that. Absolutely. Yeah. So I don't have the cojones to tell a victim that you're wrong for wanting this. But at the same time, I feel bad for the inmate's family because they didn't ask for this either. Texas es el estado que más ejecuta a las personas y es muy difícil pelear en contra del sistema y a lo mejor yo sea pequeña, pero
Yo sé que Dios está conmigo, con nosotros. Yo lo sé. En un estado insaciable donde la vida de los condenados a muerte no vale nada, y un país donde el 60% de la gente todavía apoya la pena capital como último recurso, a Yancy y a la familia de Juan Valderas y de tantos otros prisioneros que se dicen inocentes, solo les queda cantarles el Happy Birthday y esperar que ese año no sea su último soplido en el corredor de la muerte. En Europa hay tanto rechazo a la pena de muerte que han dejado de exportar las drogas de la inyección letal y algunas prisiones en Estados Unidos han tenido que volver a métodos más primitivos como la horca, la silla eléctrica o hasta los fusilamientos. No les importa que pueda morir gente inocente, que esa pena no baje el crimen, que se ensañe con la gente más pobre y la de color, o que sea tan costosa como los 2.3 millones de dólares que cuesta cada proceso en Texas y el dolor incalculable que deja en las familias. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.